Si yo les digo Cristian Gustavo Suonik, seguramente no tienen idea de quién se trata. Yo tampoco sabría, ¿no? Pero si agarramos las tres últimas letras de ese apellido, la N, la I y la K, la decimos todas juntas, aparece Nick. Y ya con Nick no hace falta casi ni presentarlo, ¿no? El padre de Gaturro, el editorialista que dibuja y periodista que ilustra también y que además es de la casa de hace muchos años, ¿no? Bienvenido, Nick, Gracias, a La Pablo. Nación, tu casa. ¿Hace cuántos años acá? 35 voy a cumplir, Casi como que naciste, hiciste el jardín de infantes, la primaria, más o menos. en La Estoy Nación. con el busto acá de Bartolomé Mitre. Y sí, muchos años ya. Ya desde la vieja redacción de Bullard, ahí de las viejas computadoras. Bueno, pasamos un montón de revoluciones tecnológicas en el medio, ¿no? Claro. Muchos años. No te voy a preguntar cuándo te apareció el dibujo, porque si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos de chicos es nos ponen un crayón o un lápiz en la mano y todos nos ponemos a dibujar, ¿no? La pregunta sería, ¿cuándo lo notaste o lo percibiste como vocación real? Bueno, esto me lo quedo para toda la vida. Inmediato porque te voy a confesar que yo era un chico muy, muy tímido, muy introvertido, lo que hoy sería un nerd técnicamente, Sin máquinas, porque en esa época no sin tenía. máquinas porque no teníamos nada y lo único que teníamos a mano era un papel y un lápiz. Además yo venía de una familia que en ese momento, hoy sería técnicamente una clase media baja. Mis padres venían de abuelos, mi abuelo ucraniano, italiano del otro lado, obreros prácticamente, y mis papás con el tiempo sí estudiaron y se recibieron de ingenieros ambos, pero yo crecí en esa Argentina donde había pocos recursos y una de las pocas cosas que había era papel y lápiz. En vez de decir, tomá, nene, el celular para hacer jueguitos, a vos te daban un papel. ¿Hermanos? Sí, soy el mayor de tres hermanos Ajá. y eso también mi mamá siempre me dice que a mí me tiró al mundo y me dijo, arreglate. Y siempre decía, Cristian se arregla solo, ¿no? Y me tuve que arreglar solo porque al principio sin hermanos, muy tímido, muy introvertido, medio nerd. Entonces estaba todo el día entre leyendo o dibujando. ¿Tomaste un curso por correspondencia o algo así? Porque en esa época, ¿te acordás que había un montón de cursos que hacían más la gente Sí. del interior, pero de pronto. Sí, sí, sí. No, no, no. Después con los años, ya a los 12 años, cuando ya tenía carpetas y cantidad de cosas dibujadas, Porque no había escuelas, digamos, no, donde uno pudiera ir, ¿no? no. Mi mamá, mi papá me llevaron, pasé por la escuela de Garaicotchea, que era una de las pocas escuelas que había. Después mi mamá me metió en el ingreso al Nacional Buenos Aires, que también me insumió un montón de tiempo de estudio. Así que entre mi adolescencia e infancia fue estudiar mucho, dibujar todo el tiempo, leer, pero sobre todo pensar. Mi profesión es una, como todas, como las viejas redacciones, nuestra profesión es pensar y saber qué queremos decir. Y cuando encontramos algo que sabemos decir, no importa si dibujamos un poco peor, un poco mejor, eso siempre lo decía Aquino, ¿no? Decía que él empezó siendo un mal dibujante. Es un oficio el dibujo finalmente, se aprende. Ahora, a pensar, a entender qué queremos decir, cómo lo decimos, con qué énfasis lo decimos. Y fíjate que hoy la comunicación se convirtió en éxito, ¿no? Se convirtió en eso. Tiene más éxito a lo mejor un Milei porque sabe comunicar por encima de otros políticos en las empresas, en la cultura. Es muy importante entender cómo comunicar, ¿no? Y a través de qué medio. Mm. Si tuvieras que pensar qué te trajo hasta acá, ¿no? Es decir, mirás para atrás y decís, ¿cuál fue el motor principal que te trajo hasta este presente? Y yo me considero un superviviente, ¿no? Porque de chico yo estaba un poco angustiado, decía, ¿qué va a ser de mi vida, ¿no? Porque mis papás trabajaban todo el día, porque ya iba viendo que es un mundo hostil, ¿no? No es un mundo... Nuestras infancias no eran las infancias de ahora. Claro. De, Y no parecía que el dibujar fuera algo que te fuera a dar de comer, Ni ¿no? que hablar, mi mamá me decía estudiar arquitectura, estudiar
Después, en el medio hice 2 carreras universitarias de las que nunca ejercí, Que, porque siempre ah, soy diseñador gráfico y hice publicidad. bueno, Eh, estabas alrededor, digamos, del sí, tema, ¿no? sí, pero menos mal que no la seguí porque me encanta lo que hago y a lo mejor me hubiese sentido limitado o frustrado. Pero volviendo a lo que decís, es tal cual. Era un mundo donde teníamos que definir rápidamente qué queríamos hacer. Y yo salí muy temprano, ahí entre ya en el secundario, y te decían esto que vos decís. Mis amigos del Nacional Buenos Aires, vos te vas a morir de hambre, ¿no? Con los dibujitos no nos hagamos amigos de Nick que nos va a venir a pedir plata, cosas así que, claro, te ponían los pelos de punta porque vos decías, ¿de qué vamos a vivir, no? Pero yo siempre tenía muy en claro que era por ahí me sentía Esas seguro. carpetas que decís que estaban llenas, ¿qué tipo de dibujo, qué denominador común, qué cosas más dibujabas? ¿Cuándo apareció el gato, por ejemplo? Bueno, el Uf, gato, perdón, ¿no? Esto que está 40 años ya, digo, se nos pasó es la volando. 4ª década de Gaturro, sí, y Gaturro existe desde muy chico. Mi primer libro que hice cuando todavía no estaba en La Nación, hace más de 35 años estaba en El Cronista, que era el diario que tenía Urnequian en ese momento. Hice un libro que se llamaba El crucero de Noé. Era una tira sobre un crucero, en vez de un arca de Noé, donde estaban todos los animales, cada animal representaba una clase política o social. Estaba el estado elefante, que ahora está muy de moda, el estado elefante que lo estamos achicando, ya no sería elefante, sería un estado raquítico. Estaba el dinosaurio político, estaba hasta el periodista camaleón, y había un gatito por ahí, que era el pobre gato, que yo lo representaba un poco a la clase media, y fue un gen incipiente de Gaturro, que después en La Nación le pusimos nombre y ya le quedó Gaturro. Mm. ¿Y cuándo empezaste la especialidad dentro del dibujo a lo político, a inclinarte hacia el tema político? Incluso ahí que decías que no estabas todavía como editorialista, dibujante político, pero ya en ese crucero vos estabas marcando cosas que tenían que ver con la Sí, política. ahí ya estaba haciendo humor político, pero empezó mucho antes. Vos pensás que en el secundario, en el Nacional Buenos Aires, había una revista que se llamaba Aristócratas del Saber, que ahí empecé a hacer muchos dibujos y ahí empezaba a hacer cosas políticas. Se hablaba de política todo el tiempo, era la vuelta de la democracia. Tus primeras publicaciones son en esa revista del Era, colegio, casi. digamos, llamemos la publicación de ser una revista de fotocopias, Claro. hecha entre nosotros, entre Sí, sí, sí. amigos. Y la habían empezado chicos durante la época del proceso, por eso es una revista mitológica internamente dentro del colegio, ¿no? Pero yo agarré las últimas etapas con un par de dibujos. Pero ahí hablábamos de política todo el tiempo, estamos hablando de años de Alfonsín, ¿no? 84, La 85, primavera de la 86. democracia, ¿no? La vuelta. Así que se hablaba de economía, de política y por supuesto de actualidad. Así que cuando llegué a los medios, lo primero que entendí que tenía que hacer era volcar los dibujos y esto de la imaginación en la política. ¿Cómo es el mecanismo del humor? Digo, ¿de dónde se dispara? ¿Qué requisitos tiene para algo que haga gracia? Que en general también es como una contradicción, ¿no? Porque se trata de que haga gracia algo que no es gracioso en principio, ¿no? Y como que el humor, además, en general es bastante en contra, ¿no? No hace mucha gracia el humor a favor de, ¿no? Como que el humor siempre se está riendo de, bueno, en las películas mudas, ¿no? De Chaplin, las caídas, los tortas, siempre hay algo como que el humor hace gracia a algo que le hace como cierto daño, ¿no? El slapstick es el movimiento gracioso, un tropiezo. Es verdad lo que decís, el humor fue mutando a través de las épocas. El humor político típico argentino que surgió de principios de siglo de Caras y Caretas y después pasó por Tía Vicenta, por la revista Humor, por Satiricón, Mengano, Chau Pinela, tantas revistas de la década del 70, fue mutando y después se fue convirtiendo en un humor de diario, no tanto de revista. Ese es un humor, sí, ahí tenés que tener ganas de molestar, ¿no? Tenés que tener ganas de molestar, de ser punzante.
es un humor demasiado del día a día. O sea, lo que me pasaba a mí que me frustraba con el diario porque era un montón de energía para el día y después eso quedaba catapultado en el recuerdo. Por eso al mismo tiempo empecé a desarrollar Gaturro, que era la historieta que a mí me hubiera gustado leer de chico. Cuando yo era chico y leía y tenía un montón de libros y historietas, empecé a hacer una historieta que durara en el tiempo, que no tuviese política, que no tuviese actualidad, que hablara de una familia promedio como la mía, y que traspasara el límite del tiempo, ¿no? Que es un poco la búsqueda del ser humano, ¿no? Ahora, Gaturro se convirtió con el tiempo, en poco tiempo, como una suerte de holding, ¿no? De industria en sí mismo, ¿no? Porque Gaturro deriva en una cantidad de merchandising impresionante, ¿no? Sí, A esta altura, ¿cuántos, ya puedo decir, millones de libros vendió Gaturro? sí. Gaturro es un éxito. Primero, el corazón de Gaturro es un éxito desde lo editorial. Lleva más de 12 millones de libros vendidos Wow, de todas impresionante. las épocas, de entre opcionales que hicimos con La Nación, libros hechos con Ediciones de la Flor, que es la editorial de Mafalda, con Sudamericana, que después es Penguin Random, con Editorial Catapulta, hasta llegué a publicar con Planeta, hasta con 5 o 6 editoriales. Por supuesto el merchandising, que me encanta. A veces veo los gaturros truchos ahí cuando voy por el centro, o cuando paso en un semáforo, que me encanta. Yo creo que cuando un personaje se hace popular, está bueno que la gente lo replique y lo regale. Y ¿No sí, te molesta? no, para nada, Ah. para nada. De hecho, una de las cosas que uno quiere al hacer un personaje es que ese personaje quede, permanezca y que sea de los chicos, de la gente. Gaturro además tuvo película 3D, tuvo serie en la televisión, tuvo un mundo virtual gigantesco que existe todavía, mundogaturro.com, donde hasta 15 millones de chicos llegaron a jugar online. ¿Qué es Picapón? Picapón fue una de las primeras redes sociales que estaba hecha específicamente para Mundo Gaturro. Ahí también empezaron muchos chicos. Hoy casi todos los chicos que tienen 20, 21, 20, hasta 25 años, que algunos son libertarios, se me acercan porque su infancia, me dicen su infancia fue Gaturro. Y lo increíble es que ha traspasado esa infancia y ha pasado de hermano en hermano, y hoy Gaturro es un libro, es una colección de libros, son casi 200 libros, que ayudan a los chicos a leer, que es un problema muy actual. Los chicos hoy en día, con la invasión de pantallas y de tecnología, tienen muchos problemas para comprender lo que están leyendo. Todos leen, pero a muchos se les dificulta comprender. Esto es un tema que sale en todas las encuestas PISA. Es un tema que pasa puntualmente en Argentina, en Latinoamérica, y yo creo que Gaturro es un boom por eso también, porque los padres dicen, a ver, para que lea, que lea, que lea, bueno, le dan Gaturro, que entre los dibujos y las imágenes y las palabras comprenden, se divierten y leen. ¿Cómo es editorializar dibujando en un diario como La Nación, en una revista como Noticias, en un programa de radio como Magdalena que hemos compartido, ¿no? Digo, un dibujante en un programa de radio, qué raro, ¿no? Pero salió. Sí, sí, todas experiencias raras, ¿no? Sí, En una hasta, época que no había cámaras en la radio, pero vos no, no hacías había humor en el cámaras. programa Magdalena a la Sí, mañana. sí, hasta llegamos a estar nominados para el Martín Fierro, una locura, porque es verdad, no hay nada más introvertido que un dibujante, que un humorista gráfico. Sí. Pero bueno, no, editorializar es un mundo apasionante. Vos pensás que cuando yo llegué a La Nación tenía 20 años, o sea, es difícil para aquella época sobre todo, ¿no? Hoy todos somos guapos con Twitter y demás. Pero en esa época te tenías que imponer, tenías que hacerte un lugar, tu voz tenía que resonar. Y eh, además una habilidad como de La Nación que era, sigue siendo muy importante, pero en ese momento no había tantos medios y entonces la repercusión era mucho más fuerte. ¿Vos cómo la sentiste al principio? Porque tu despegue fue como rápido, ¿no? sí, 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 no, fue un shock porque era un chico muy, muy chico y todo crecía demasiado rápido, ¿no? Y entonces entrevistas y televisión
y el diario que te exigía mucho porque empezabas, en un momento llegué a estar en casi todas las secciones, en la revista, en la contratapa. Y Estaba de moda, Nick estaba de moda. no, es que yo les Y proponía, todos querían. iba al archivo, encontraba fotos y le decía, hagamos la foto que habla, que era un precursor del fotomontaje, que hoy lo vemos todos los Que lo días en tenías la... que armar, Era recortando recortarlo. con una tijerita y pegando al principio, ¿no? Claro. Después lo hicimos y fui de los primeros que empezó a escanear los dibujos y a pintarlos y a digitalizarlos en una época que no se hacía. O sea, fue una época increíble. Hoy la miro en retrospectiva y digo, no, no entiendo. Era otra persona, pues no entiendo cómo Sí, 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 hacía sí. tantas cosas tan chico. En todas estas décadas que pasaron, las últimas, tuviste un dibujo editorializando muy críticamente, fuertemente, sobre el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo da mucho, sigue dando, digamos. Sí, sí, el kirchnerismo, yo fui siempre, muy desde el principio, muy antikirchnerista, ¿no? Me parece que, ¿Por qué? ¿Qué le veías de, qué era lo que más te bueno, molestaba? bueno, nunca me gustó el populismo en general, ¿no? Pero yo vengo de una familia donde un poco lo que se está reivindicando ahora, ¿no? A volver al esfuerzo, al trabajo, a que no te den las cosas regaladas, fáciles, o porque sos amigo cercano al poder. Y eso era algo que se venía materializando, no en el primer Néstor, al que llegué a conocer. Yo tengo una de las suertes que tengo es que conocí a todos los presidentes, personalmente, menos a Cristina. ¿Por qué a todos? Bueno, porque por una circunstancia u otra, no sé, Alfonsín, ¿Querían algún dibujo tuyo? Fernán Sayer me llevó a conocerlo, después con Menem, que ahora se va a hacer una serie y está de moda, tuve bastante contacto, soy amigo de Zulemita, con De la Rúa un par de veces me invitó a la Casa Rosada, entonces a mí me llamaba mucho la atención, es muy importante estar cara a cara con la persona que está manejando los destinos del país. A Dualde, bueno, y a Néstor lo llegué a conocer, hasta Aníbal Fernández, me pedía dibujos que después me terminó atacando a mis hijas Me acuerdo, ¿no? y Que hubo una polémica en estos últimos años porque no sé qué le molestó y entonces dio a conocer dónde iban tus hijas. donde iban mis hijas al colegio, un peligro, ¿no? Después se disculpó, ¿no? Sí, hubo que llevarlo a la justicia, Ah, pero no se dio cuenta, tardó en darse cuenta que desde Twitter él y más estaba siendo un amenazando funcionario tan alto, tan importante, ¿no? ministro de Justicia, donde vos tenés acceso a la información de todas las personas. Fue una polémica tremenda. Y bueno, del kirchnerismo tuve ese ataque, he tenido persecuciones del abogado de Cristina Dalbón, los Massa y Malena Galmarini me iniciaron una querella penal Por lo del hijo por lo del hijo. Eh, ¿cómo era? Que iba al mundial, pero que era menor o no era menor, no me acuerdo. el hijo de Massa viajó con unos amigos al Mundial Sí, y fue tanto el escándalo que se armó, no desde los medios tradicionales, sino desde las redes, porque se filtró la información, que surgió un apodo que era Niño Gnocchi, y que estaba viajando claramente con ayuda, con un avión que no se sabía de quién era, y con ayuda de la AFA y con sponsors que eran del gobierno. O sea, fue un escándalo, a punto tal que tuvo que volver. Pero me iniciaron una querella penal, podría haber terminado preso, así como Malena y Massa querían poner preso a varios tuiteros. ¿se hicieron muchos juicios? Sí, por suerte nunca perdí ninguno. Ah, No tengo... Bueno, la libertad de expresión en Argentina está muy protegida, hay que decirlo, ¿no? Por más que hay ruido con el periodismo y demás, podemos decir casi cualquier cosa. A Milei le gusta esto de el enfrentamiento y a mí también me parece correcto que uno pueda decir lo que se le ocurre, ¿no? ujú. ¿Qué te Eh, da bronca con facilidad? a mí no me gusta la hipocresía y la mentira, me llevo muy mal con eso. Mi mamá era muy directa con eso, era muy brutal de decir todas las cosas y me quedó eso, ¿no? Entonces ataco a veces demasiado de frente, abro demasiados frentes, ¿no? El Chiqui Tapia también me hizo un juicio tremendo, otra causa penal, por decir que es una vergüenza lo que estaba haciendo en la AFA. O sea, a veces me llevo mal
con esto de ser un poco más hipócrita en la sociedad moderna, donde hay que llevarse bien con todos y no ser tan frontal. Podés con IA. Podés con KPMG. Estamos en un país muy grande, en una ciudad como Buenos Aires también muy grande, todos no nos hablamos mientras escribimos o dibujamos, pero evidentemente al estar en una misma burbuja muchas veces tenemos como ideas en sintonía. A mí me pasa sin hacer humor, con la columna que tengo los domingos de comunicación y política, más de una vez nos hemos whatsappeado con Alejandro Borestein, porque digo, che, otra vez coincidimos en y no habíamos hablado, ¿no? Tanto que hacíamos el chiste, no, lo que pasa es que cuando dormimos a la noche, Magneto nos inyecta una dosis que hace que escribamos lo mismo. ¿Qué pasa con el humor cuando es parecido a otro? Bueno, vos venís de muchas situaciones de que te han acusado de Bueno, plagio, de imitación, de que... ahora queda claro, ¿no? Digamos, esta época queda claro que vivimos en un mundo polarizado y que, como dicen ahora, un par de trolls o un par de personas, si te atacan y repiten durante un tiempo prolongado la misma idea, la leyenda urbana te la instalan. A mí me instalaron la idea del copista de chiste. A mí me pasa lo mismo que a vos y que a todo el mundo. Cuando vos trabajás con muchísimos temas, los mismos temas, puede ser que una, dos o tres cosas surjan parecidas. Les pasa absolutamente a todos. ¿Te ha pasado a vos, por ejemplo, ver en otros dibujos, en Todo otras el tiempo. Yo tenía cosas una tuyas? carpeta así que la guardaba de curioso porque le pasaba a todos. Yo era chico, tenía 12 años, 13 años, estaba en la escuela de Garecochea. Mi papá me llevó a verlo también a Quino a los 14 años a su casa, porque mi mamá era ingeniera química como la esposa de Quino. Y en la intimidad había una obsesión, como de los humoristas gráficos, de esto de los chistes parecidos, que es algo que sucedió siempre. Lo que conmigo pasó es que, claro, yo soy el único dibujante considerado, vamos a decirlo así, de derecha, cuando todos los demás dibujantes y artistas en la Argentina, ahora se ve con mucha claridad, ¿no? Son más de izquierda, ¿no? Entonces siempre estuve solito. Progre, ¿no? Progre, ponerle progre contra un tipo como soy yo, más, ¿Y entonces más que de se ir de pusieron de frente. acuerdo todos para atacarte? No, Ah, nunca es así. ¿cómo Nunca es fue? así. ¿Cómo es el mecanismo? No, en general, yo lo vi. Yo estaba en una lista del kirchnerismo en donde eran 25 que Aquí todos hay que los días pegarlo. había que sacar un título. ¿Viste estos portales que vos ves por ahí, que son Pirulo, Sí. Mengano, Montoto, y ahora además las redes? O sea, si vos con plata del Estado y estás en una lista y todos los días te sacan un título de algo que agarraron, porque siempre hay un ruido ahí dando vueltas. Yo te, Mira, leyendas urbanas existen siempre, ¿no? Si yo quiero perjudicar a alguien, es muy fácil armar una leyenda urbana, sobre todo ahora. Viraliza y no lo parás más, ¿no? Porque En una época, no sé, con los actores, si querías perjudicar a alguien, decías, este es mufa, ¿te acordás? sí, Y con que se repitiera, ya ya iba complicabas. quedando, por si acaso. En periodistas, el ensobrado. Lo repetí, lo repetí, lo Bueno, repetí. lo repite tu admirado presidente Bueno, muchísimo, ¿no? bueno. Con tal político corrupto. No son todos corruptos. Pero bueno, si lo repetís con la suficiente intensidad y sobre todo si hay un gobierno que le resulta funcional para y detecta algo que está flotando en el ambiente y lo amplifica, como si al único tipo que le pasara fuera a vos, cuando vos sabés, porque con el ejemplo de Alejandro Borenstein te das cuenta que te puede pasar hasta todas las semanas que estás trabajando sobre la misma actualidad. Bueno, eso fue lo antinatural. Eh, Ahora, en algunos casos ponían ejemplos, yo no sé si eran todos verdaderos, que eran muy similares dibujos, no yo sé tengo todos. O sea, si había alguno el, trucho el de gran que... porcentaje le ponían, recortaban, pegaban, porque ya no importaba. ¿Qué pasa hoy? Ya no importa la verdad. Yo fui un precursor de las fake news, como víctima, digamos. como víctima. Pero fíjate que hoy, Pero la no ep- salías a defenderte, ¿o qué? yo nunca salí a defenderme porque yo tengo la teoría de que si vos Das más títulos, das más salís títulos, a hablar, producís y retroalimentás como una la bola de leyenda nieve. urbana. Ah.
Y como a mí siempre me fue bien, y además hubo un efecto que cuanto más se hablaba de mí, más crecía el personaje. El personaje nunca dejó de crecer. El personaje crece hasta el día de hoy, es el personaje de historieta más vendido. Bueno, un momento decían que Gaturro era parecido a Garfield, dijeron, ¿no? Sí, y qué sé yo, y todos los perros de historieta son O parecidos Pluto. a Pluto o a Snoopy, y todos los gatos a lo mejor. Bueno, Está el gato Félix también, que me acuerdo. No sé, hay varios gatos, lo ¿no? importante es, primero, si evidentemente la gente te apoya, si los padres, si todos los años hay filas enormes en la Feria del Libro, si hace miles de años que trabajo en los medios, si como te conté mi historia, un chico que nació con un papel y lápiz en la mano dibujando, nerd, Nacional Buenos Aires, y desde de los 20 años dibujando en todos los medios. Es un poco extraña la teoría. ¿Y qué te pasa en la calle? ¿Te reconoce la gente? Sí, el famoso es Gaturro, esta es la realidad. Sí, Cuando eso. voy a... Y yo lo que quiero es que el famoso sea Gaturro. Yo soy muy tímido, no me llevo bien con esto de aparecer y dar ¿Pero la tuviste algún cara. planteo de estos así acá en la calle o no? No, bueno, ese es otro fenómeno que a veces la gente no entiende. Ocurre hoy con las redes. En las redes se matan, se pegan, se tiran piñas, y De frente, y las mismas personas en la calle a lo mejor te piden una foto. claro. Tantos años, no sé, Cholulismo gana ideología. en la Feria del Libro, hace más de 30 años que voy, que es un ámbito también bastante progresista, nunca un lío, nunca un grito. Es una pelea. Bueno, con Boca tampoco. Yo no tengo problema, no tengo problema de enfrentar cualquier cosa, y al contrario, me siento un afortunado porque todos estos problemas me hicieron más grande. A ver, mirado en perspectiva, me hicieron crecer mucho más de lo que a lo mejor debería haber sido. Ahora, hiciste como subiste otro escalón más, porque hacías como un dibujos editorializados muy críticos del kirchnerismo, pero me parece que con la llegada de Javier Milei a la presidencia, subiste un escalón más y estás como muy cerca y el presidente todo el tiempo tuitea, o sea, vos haces dibujos a veces que no son más como de admiración, ¿no? Para las fechas patrias y no sé, eh, estás como muy pegado, ¿no? Bueno, ya te digo, conocí a todos los presidentes, Pero menos en a, ninguno tuviste tanta menos a identificación. Cristina, que me gustaría conocerlo algún día. Bueno, eh, ahora por ahí te tiene más tiempo, te puede recibir. a lo mejor. Y yo al conocer a Milei, que lo conocí en pandemia, antes de ser presidente, por las redes, porque ahí en ese mundo nos conocemos todos, y desde el primer día que lo vi en la televisión, me pareció sorprendente de lo disruptivo, lo distinto. Yo decía, toda mi vida la pasé al lado cercano de los políticos, fui a conversar, conocí a los presidentes en la intimidad, supe lo que son los políticos en la intimidad, los transeros que te dicen una cosa de frente y otra por atrás. Que cuando lo conocí a Milei dije, esto es completamente, nunca vi nada igual, nunca vi nada igual. O sea, no es un político, a pesar de que en un año y medio aparentemente aprendió muy rápido. ¿Sí te parece? Eh, Porque, digamos, teniendo poco respaldo legislativo, quizás para esta segunda parte de su gestión, es complicado, digamos, ir a las patadas con todo el mundo, ¿no? sí, sí, Insultando. pero Y digo, no es tu estilo tampoco. ¿Qué te resultan, digamos, ese lenguaje áspero que tiene? la verdad es que me sorprende el fenómeno disruptivo. Eso está claro, pero Estoy digo, completamente asombrado y admirado sí, de cómo cambiaron tantas cosas en tan poco tiempo. Y eso lo logró una persona. Eso lo logró una persona. Y ¿te parece que no lo complica ese lenguaje áspero, patear, digamos, incluso a aliados? Bueno, no digamos del periodismo, ¿no?
Yo a esta altura de la vida, no sé qué te pasa a vos, Pablo, pero yo trato de hacer las cosas que siento, de verdad. Como me decía mi mamá, mi vieja, me decía, sé sincero, esto es lo que yo siento, esto es lo que me pasa hoy, tengo 55 Bueno, yo años. sinceramente te digo, me parece que no está bien, no me gusta. Pero a vos que sinceramente no te parece que... Puede ser que no esté bien, te reconozco, puede Mm. ser que no esté bien, es lo que siento, es lo que me parece que es así como mi forma de ayudar fue criticar lo que yo creía que estaba mal durante tantos años en los gobiernos. Cuando aparece algo distinto, disruptivo, algo de una naturaleza nunca vista para mí, entiendo que por lo menos al principio mi función sincera era, si estoy convencido, era apoyar. Y además me pasó algo que te lo voy a contar como anécdota. Cuando sucedió lo de Aníbal Fernández en la pandemia, que atacó a mis hijas, y fue un hecho bastante grave, yo la pasé muy mal con Pilar, con mi mujer y con Mía y Emma y mis hijas, ningún político de la vieja política se me acercó. Nadie, nadie. Un llamado, un WhatsApp, ¿viste? El único tipo que todavía, que no sé si era político o estaba empezando, que no solo me llamó, sino que vino hasta mi casa, fue Javier con Karina. Los dos, que en ese entonces no vinieron una vez, vinieron 2 o 3 veces. Y me preguntaron siempre cómo estaba. Hablamos de mil cosas, no hablamos nunca de política. Y Eso yo, ya ahí no, yo ahí dije, este tipo es distinto. O sea, te ganó ahí, pero no solo, pues yo también había estado con Carlos Saúl en la intimidad y era un tipo que te conquistaba muy a los seductor. 2 minutos, pero te dabas cuenta que decía una cosa y hacía otra, era de otra generación. Mm. Y me parece que Milei representa lo que está pasando ¿Y con la... tenés contacto hoy en día? No, no vas a las óperas, digamos, del domingo a No, no verlo. voy a las óperas. No, he ido ¿A a Olivos? Olivos alguna vez, sí. Ah, Eh, fui a llevarle un dibujo que a él le gustó mucho, que hice en las redes, que se lo imprimí en grande y se lo llevé. Eh, y bueno, y cada tanto sí, tenemos contacto de WhatsApp y bueno, de hablar repostea todo, le y de encanta, digamos. repostear. Bueno, es un fenómeno distinto, digamos, vos imagínate, ¿no? Si conociste a todos los presidentes, ¿no? Y yo ya pensaba que me iba a morir en una Argentina cíclica donde siempre pasaba lo mismo, donde son todos parecidos, que Cristina, que Dualde, que Massa, que no se podía salir del círculo del peronismo, de la coima, del Estado cada vez más grande, de una pobreza cada vez mayor. Por supuesto que es duro lo que está pasando, porque se está aplicando una especie de cirugía mayor sin anestesia, como decía el expresidente. Pero es distinto, o sea, yo me siento identificado, hablo con muchos jóvenes. Viste que si vos medís qué le pasa a los jóvenes sub 35, sub 40, tienen otra visión del mundo, ven las cosas completamente distintas, no les importa tanto si el tipo te putea o no te putea, si quiere que el tipo te diga lo mismo que te dice en privado, que te lo diga de frente y que lo haga. ¿Cuándo había pasado que un presidente dijo una cosa en campaña, hizo exactamente lo mismo? ¿Qué te gusta de tus colegas que, bueno, no te quieren, pero qué apreciás o qué admirás o decís, bueno, no me gusta, no seríamos amigos, no tomamos un café, eh, pero me gusta lo que hace o me llama la atención? No, bueno, yo sí fui bastante amigo de la vieja guardia, ¿no? Con Fontana Rosa fue en quien me entregó en mano el premio Conex de platino, que creo que fui uno de los pocos de esta generación que lo ganó. Con Quino estuve de chico en la casa de él. En Garaicotchea también me había abierto todo un mundo de esa generación. Con la generación actual no es que no me llevo. Lo que pasa es que naturalmente es como que somos de dos mundos distintos, ¿no? Bueno, no tendría nada que ver, uno puede tener distintas Bueno, ideologías y hay tantos otros y temas, yo ¿no? admiro todos los tipos de humor. Me gusta mucho en su momento lo que hacía Maitena en La Nación, que ahora se fue a Clarín. Me gusta Tute, me gusta Liniers, que son todos compañeros de La Nación. Sí creo, como te decía antes, que el humor gráfico está un poco en vías de desaparición. ¿Por qué? Bueno, porque hoy un joven, así como cuando yo nací tenía un papel y un lápiz y no había mucho más, inclusive cuando entré a La Nación también era difícil el acceso a la tecnología.
Hoy el acceso a la tecnología te lleva a que naturalmente te vas hacia otros lugares, a trabajar con la publicidad digital, con la inteligencia artificial. Tenés tantas herramientas que quién se va a poner horas y horas y horas a dibujar, porque te recuerdo algo. Viste que está la famosa teoría de las 10.000 horas. Yo superé las 10.000 horas desde mi infancia y adolescencia, todos los días dibujando y dibujando y pensando el encuadre y el formato. Eso se fue ¿Y vos seguís perdiendo. con el lápiz y con, Yo digamos, lo sigo con el manual? lápiz. A mí no me gusta el lápiz digital, el iPad. Sí, después pintarlo, colorearlo para enviarlo. Te hago las dos últimas. El humor en sí, hace décadas, por ejemplo, en la televisión todos los días había un programa de humor y eran muy importantes, ¿no? De muy, muy distintos tipos. Había revistas de humor, todo eso desapareció, pero a cambio todo el mundo hace humor, o todo el mundo es gracioso, o todo el mundo cree que es gracioso, que es peor, ¿no? Desde los políticos a los analistas serios, políticos. ¿Por qué se da este fenómeno? Que perdió el humor específico, digamos, en los medios y todo el mundo hace humor o cínico o, bueno, el streaming ni hablar, ¿no? ¿Por qué sucede esto? A mí no me parece mal. El mundo se hiperfragmentó. Es verdad que nosotros tuvimos un privilegio de haber vivido en un mundo más mainstream, ¿no? Donde eran pocos medios, entonces los que llegaban ahí tenían el acceso, el protagonismo. Ahora el mundo se hiperfragmentó. Ahora opinan todos. A mí el humor me encanta, o sea, que todos hagan humor me parece bien, porque después el algoritmo te destaca al mejor chiste. Entonces, que haya un mundo donde todos podamos opinar y que haya canales de streaming, a mí me parece bien, y de hecho ya no miramos programas tan largos, miramos fragmentitos cortitos. El único problema que yo veo, el daño que veo, es que ya tenemos tanta distracción que se está perdiendo lo que yo tuve de chico que me hizo profesional, que es la concentración. La concentración en algo continuado en el tiempo. Ahora tenemos ventanas abiertas por todos Es lados. imposible concentrarnos en algo. Entonces veo chicos que empiezan algo y lo dejan a los 2 meses y empiezan otro y empiezan otra cosa. Eso es improductivo para lo que queremos ser como seres humanos. Y por eso en Gaturro sí encontré una forma con libros de que los chicos por lo menos lean y comprendan. A partir de ahí que cursen su destino. La última, que es una tarea que te doy a vos, porque me quedó picando ahí, me pareció fuerte. Digo, ¿qué le dirías a Cristina Kirchner para que te invite a San José 11-11? San José Bueno, 11-11. ¿qué le dirías? ¿Por qué? ¿Por qué debería recibirte? No, yo le tengo admiración a los presidentes, ¿no? Digamos, la carga de responsabilidad, cómo afrontan, cómo hay que afrontar, ¿no? El ánimo que hay que tener, la espalda que hay que tener para poder sobrellevar un país. Y aún así, con todas las equivocaciones y con todo el peso, porque Cristina evidentemente está condenada, aún así es interesante siempre conocer la palabra y al protagonista de un proceso tan importante de la historia. Milei va a quedar en la historia. Milei va a quedar en la historia, van a pasar los años y nos vamos a acordar de él. Y Cristina también. Mm. Y de Eh, paso te llevas algunos apuntes por ahí que te sirven para futuros dibujos, ¿no? sí, seguro. Chao, Luis. Gracias, Gracias. Pablo. Muchas Gracias. gracias. Chao.